Qué bueno que nos acompañan en esta tarde. A ver, las especulaciones ya terminaron, las filtraciones, por supuesto, ya quedaron atrás. Ese es tema punto y aparte, pues. Pero justamente este mediodía presentaron ya la primera fase del dictamen en donde se busca determinar cuáles fueron las causas del colapso de la línea 12 del metro. ¿Qué impacto va a tener este primer documento que dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México? ¿A quién se le van a fincar responsabilidades o en dónde quedan esas responsabilidades? ¿Y las víctimas? ¿Qué lugar ocupan? Les dejo esas preguntas puestas sobre la mesa. Me despido. Los veo mañana. Gracias, Magda. Bien, a ver, me parece que el primer dictamen, y lo digo así, Víctor, porque de acuerdo a la empresa contratada por el gobierno de la Ciudad de México, habla de que es un resultado preliminar. Entonces, pero creo que la parte central habla de esta falla estructural asociada a la construcción. Y eso nos lleva, simplemente con esto que estoy mencionando, falla estructural asociada a la construcción, nos lleva directamente a la construcción, a quien construyó esta parte, una falla, y que está involucrado básicamente lo que es en aquel entonces, pues básicamente Marcelo Ebrard y Carso, la constructora responsable de este tramo, porque hay que recordar que participaban 3 empresas, ICA, Alstom y Carso. En este caso, el tramo que corresponde a Carso, a la empresa de Carlos Slim, viene de alguna forma, por lo que se ha dicho, pernos que faltaban, pernos defectuosos, cambio de material, cambio de cemento. Sí, de alguna forma hablan del proceso de construcción hasta el momento en este informe preliminar, Víctor. La verdad es una, mi querido Raúl, pero las interpretaciones son muchas. Y aquí lo que vamos a empezar a ver es una serie de interpretaciones y de narrativas que se van a tratar de acomodar de acuerdo a los intereses de cada quien y de cada cual. Ya comenzó a haber expresiones en el sentido de que pues descalifican este primer dictamen que tú bien dices, este dictamen preliminar, porque evidentemente quien lo está haciendo pues es una de las partes involucradas, que es la administración de la señora Sheinbaum. Pero indudablemente que sí hay responsables, y a mí lo que me va quedando en claro por lo poco que entendí, porque es un informe técnico finalmente, muy técnico en muchos sentidos, y que tendremos que tener ya las lecturas adecuadas por parte de los ingenieros y de la revisión que se haga el día de mañana y en los días posteriores y nos lo puedan traducir, es que hubo fallas estructurales, hubo deformación de materiales, hubo prisas, hubo, en fin, hubo falla de infraestructura, y bueno, eso es lo técnico, eso es lo real, los fierros. Pero ¿por qué se dieron esas fallas estructurales, esa falta de supervisión, o esos remaches no supervisados, o esos malos ensambles, o el cemento de mala calidad? Entramos al otro terreno, que es entonces el terreno de por qué se permitió eso, por qué el que lo hizo cayó en esos errores. Bueno, vamos a caer entonces en una interpretación de tipo político o de tipo de dirección, ¿no? Y aquí pues sigue creciendo la especie de que las prisas y las carreras, que casi siempre son la razón por la que las cosas se hacen mal, Raúl, en este país. Las prisas, las carreras y la corrupción, obviamente, pero eso luego nos lleva a trabajos mal terminados. Aquí hubo fallas, no hay duda, fallas estructurales, fallas en los materiales, fallas en la armadura, eso yo creo que va quedando claro. Pero ¿por qué? La pregunta. Sí, ¿Por bueno, qué? Porque alguien hizo las cosas a la carrera. Y tienes toda la razón, nos lleva a este tema. Esto como primera lección de alguna forma, luego de escuchar ese dictamen, es que no fue un incidente, como lo dijo Claudia Sheinbaum, ¿sí? Aquí hay una acción de negligencia criminal, ¿sí? Y tiene que haber responsables. Y parece que en eso todo el mundo coincide. Pero exactamente qué tipo de responsables. Tú lo decías ahorita, claro. el elemento de la prisa, ¿sí? ¿Quién apresuró para que estas cosas se hicieran mal? ¿Quién construyó mal? ¿Quién no puso el material correcto? ¿Quién no puso los pernos correctos? ¿Quién no soldó los pernos correctos? ¿Quién era el responsable? Todas las empresas de esta magnitud, Víctor, contratan a empresas paralelas que van haciendo la supervisión de la obra. Aquí hay omisiones criminales de muchísimos personajes, empresas que de alguna forma van a salir. Y esto de alguna forma, eso es lo más delicado. Esa es la primera parte. La segunda, sí, y que parece que es a donde se quieren enfocar las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, es a echar a andar de nueva cuenta esta ruta, sí, luego de supervisar
y luego de hacer una revisión a fondo de todo lo que han encontrado en esta estación y que seguramente a lo largo de todos estos 27 kilómetros que tiene la línea 12 tendrán que revisar, sí, con lupa para evitar que esto de alguna forma pudiera repetirse y desde luego que le dé la seguridad a los ciudadanos. Entonces, tiene muchas aristas, ¿sí? Lógicamente a ti y a mí estamos esperando los nombres de los responsables. ¿Quiénes van a ser los responsables? Tiene que haber un responsable por estas 26 personas que perdieron la vida, por las más de 106 personas que lamentablemente quedaron lesionadas en este terrible accidente, ¿sí? Y desde luego, corregir todos los errores que se pudieron haber cometido, quizás tramos que se tengan que volver a reconstruir, a diseñar para que soporten todo lo que se ha comentado y desde luego que también se restablezca el servicio. Pero me parece que tiene muchas aristas y por lo que yo veo hoy en la mañana escuchando al presidente López Obrador, ¿sí? Ya culpando a los medios de comunicación. A ver, no se habla de las 26 víctimas, sino se habla de que los medios de comunicación, todos, dice el presidente, ¿sí? Se fueron precisamente sobre el tema del accidente, a la fatalidad, a los muertos, una crítica a los medios de comunicación cuando el mensaje debería de ser: vamos a encontrar a los responsables y se van a castigar. Pero el presidente sigue desviando la atención, sigue desde luego con esta narrativa de que los medios de comunicación son como si fueran los responsables de que el metro lo hayan construido mal, de que se haya presentado este lamentable accidente y que haya habido estas víctimas fatales. Me parece que, híjole, hay una narrativa que trata de desviar a este asunto. Me parece muy delicado, Víctor. Ya lo conocemos, es el estilo personal del presidente y su muy particular interpretación de los hechos y de las responsabilidades, pero ya conocemos esas historias por parte del presidente, Raúl, y yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que realmente aquí importa. Aquí lo que a mí me preocupa, Raúl, es que mira, hay dos tipos de responsables. El responsable operativo, el técnico, el que lo hizo físicamente, los ingenieros, quien diseñó, quien ahorró o quien buscó ahorrar en los materiales, porque también ese es otro punto, un diseño que a lo mejor se cambió por otro buscando ahorrar y hacer más negocio, esas cosas se van a tener que saber. Y hay responsables políticos. Y aquí los responsables políticos ya están, ya sabemos quiénes son. Ahora nada más hay que ver el nivel de responsabilidad, pero la responsabilidad se reparte. Obviamente quien lleva la mayor carga de culpa, pues hay que decirlo como tal, es el señor Marcelo Ebrard. Pero también no se queda atrás la señora Sheinbaum, ni tampoco se queda atrás Miguel Mancera, ni Mario Delgado, que manejaba en ese entonces los recursos. También tienen responsabilidad. El nivel de responsabilidad es lo que vamos a tener que determinar cuál es, porque de que son responsables, pues lo son, por acción u omisión. Estaban en esos puestos, eran responsables de una parte o de lo que tú quieras del proyecto completo o del proyecto ejecutivo o de pagar o de decidir, pero tienen responsabilidad. Ahora lo que vamos a ver es un discurso, mareas, deslindes, tratar de llevarnos por otros lados, pero señores, ahí están los responsables. Yo lo que quiero ver es el grado de responsabilidad y esa es una dura prueba para esta administración, Claro. Una prueba en la que vamos a ver si es lo mismo de antes, así como en el 85, que se callaron nombres a pesar de que sabemos que fueron malos materiales por los que se cayeron los edificios en el 85 y no se castigó a los culpables en ese entonces, o vamos a repetir la misma historia de siempre en un gobierno que dice que las cosas ya no son así. Vamos a ver. Has puesto el punto sobre la I. A ver, este asunto es que aquí ya no hay forma de echarle la culpa a los otros. Aquí la culpa es de ellos mismos, es de alguna forma de personajes que son afines a este gobierno del presidente López Obrador. Y ese es el tema en el que ellos no saben cómo salir de este tema. Yo lo decía Claudia Sheinbaum hace unos minutos, ¿sí? Es que quieren politizarlo, ¿no? El tema está politizado por ellos mismos. Por el mismo Marcelo Ebrard, por la misma Claudia Sheinbaum, sí, que de alguna forma son dos de las figuras principales como posibles candidatos a suceder al presidente López Obrador. Y lógicamente esto los mete en una dinámica de confrontación. Sí, no es porque nosotros queramos los medios, de alguna forma es lo que se está dando naturalmente. Y esto no sabemos el desenlace, pero que me queda claro que están buscando la forma de seguir pateando el balón, de meter días, meses, porque ahora se dijo que hasta agosto vamos a tener quizás el tercer dictamen.
Y bueno, la empresa, seguramente, sí, como tú dices, juez y parte por parte del gobierno de la Ciudad de México, sí, que fue la que contrató esta empresa para hacer este peritaje. En fin, me parece que hay mucho todavía que se tiene que decir. Me parece que el tema de las víctimas hay que ponerlas en primera línea para que reciban esas familias una indemnización sí suficiente, para que nunca va a haber dinero suficiente para claro, una vida. Exactamente, o sea, nunca lo va a haber, Víctor. Sí, ¿sí? La otra. Oye, julio y agosto, ¿eh? Julio y agosto son las fechas, ¿no? Que las que están por delante para tener los resultados finales, ¿no? Y en base a eso, pues bueno, va a tener que ser un responsable o responsables. Sí. Mira, y eso, y seguramente, mira, Marcelo Ebrard en el reportaje, en la respuesta que dio al New York Times en días pasados, metió otro nombre de otro personaje que fue el que, digamos, el constructor, que es el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿sí? A Jorge Arganis. Él de alguna forma sí coordinó a las 3 empresas que construyeron la línea 12, que es, como ya decíamos, ICA, Alstom y Carso, ¿sí? Y ahí también seguramente va a tener mucho que decir el director general de Carso, este hombre que es Gómez, Antonio Gómez, se me fue el nombre ahorita, aquí lo tengo, sí, que es el responsable de la empresa. Sí, me parece que, como tú dices, hay muchos niveles de responsabilidad. Claro. Vamos a ver, en el tema de la construcción queda claro, y quiénes son los responsables de carácter político en este sentido. Y me parece que esto no ha terminado y vamos a seguir viendo esto, ¿sí? Esto de tratar de desviar la atención, de tratar de pelotear más adelante la responsabilidad para ganar tiempo. Ya veremos, Víctor. Sí, los grados de culpabilidad y de responsabilidad, ¿no, Raúl? Y me queda claro que van a empezar a rodar cabezas en los niveles medios y bajos, ¿no? Como siempre ocurre, ¿no? O sea, el hilo se rompe en lo más delgado, ¿no? Se van a ir sobre un director, un exdirector, un supervisor, un ejecutor, un ingeniero de obras, en fin, no sé. Pero, ¿y los otros? Los de arriba, la responsabilidad política, esa es la que no debemos permitir que quede en el olvido como siempre y como frecuencia ocurre en este país, ¿no? Sí, delicado esto que está sucediendo, delicado lo que pasó con esta tragedia y bueno, habrá que echar ojo a todas las obras que se han hecho con recursos públicos, ¿sí? Donde participan gobiernos, donde participan empresas y que de alguna forma, bueno, por lo que hoy se da a conocer, pernos faltantes, soldaduras defectuosas, combinación de materiales que no deberían de tener esa combinación, reparaciones chafas con las varillas esas que se menciona que de alguna forma se metieron. Caramba, Víctor, me parece que en el 85, haber, Raúl, en el 85, tú lo recuerdas porque también lo viviste como yo en el temblor del 85, sí. Los estudios posteriores revelaron que los edificios que se cayeron fueron básicamente edificios de gobierno. Se hizo una investigación y descubrieron que las varillas y el cemento que se había utilizado en todos esos edificios era de pésima calidad. Y esa fue la razón por la que se cayeron el Hospital General, edificios de gobierno, Secretaría de Comunicaciones. Tú recordarás toda esa debacle que hubo en el 85 y hubo responsables porque hubo quien había comprado el material, quien lo había administrado y los ingenieros. Se supieron los nombres y nunca hubo castigos. A ver si no pasa lo mismo ahora. Negligencia criminal, Víctor, eso es lo que de alguna forma existió y habrá que tener los responsables. Seguiremos atentos a este asunto. Víctor, gracias. Te mando un saludo afectuoso, Raúl. Gracias.